¿cómo usted se sentiría si alguien le robara su libertad y le obligara a obedecer lo que él le dice? Esta es Sheila Trujillo en su programa Verdades. ¿Sabía usted que en pleno siglo XXI todavía existe la esclavitud? Hoy les quiero traer un tema muy interesante, el tráfico humano, que también se conoce como la esclavitud moderna. Nuestra invitada de hoy es portavoz del ministerio World Relief, en el cual trabaja voluntariamente hace 4 años. Trabaja en nuestra comunidad junto a otros ministerios como el National Day of Prayer, Campus Crusade y Justice Coalition. Buenos días, Silvia, ¿cómo tú estás? Buenos días, Sheila, ¿cómo estás? Bien. Yo vi hace tiempo la película Taken y es una película que me causó mucho impacto a mi vida, pero las personas, maybe porque a diario dan películas así violentas, no se dan cuenta que esta película está basada en un hecho que es real, en que pasa diariamente a nivel mundial, pero no solamente a nivel mundial, sino aquí en Estados Unidos. Y me gustaría que tú me explicaras qué es el tráfico humano, qué es el tema que trata la película. Sí, Sheila, la verdad que este es un tema bien importante que a la vez no le han tomado mucha importancia en estos días. Es un problema que está pasando a nivel mundial, a nivel nacional y a nivel local. Nos implica mucho a nosotros también aquí en nuestra misma ciudad en la cual vivimos. El tráfico humano es una trata de personas que están vulnerables a la sociedad, que son víctimas de las personas que están trayendo a nuestro país y las trafican a nivel mundial también. ¿Y por qué es que este auge de tráfico humano? Antes se hablaba de drogas, de criminalidad, pero ahora de momento escuchamos mucho sobre el tráfico humano. ¿Por qué ha salido este auge de...? Sí, lo que pasa es que este problema empezó en los Estados Unidos desde los 80, pero lamentablemente en ese entonces, en los 80, en los 90, a la víctima se la trataba como criminal. Wow. Entonces la primera ley que empezó a surgir en este país, a empezar a cambiar un poquito, fue desde el 2000. Al implementar y al ver el crecimiento del tráfico laboral y el tráfico sexual a nuestro país primeramente, a traerlo aquí a los Estados Unidos. Entonces al empezar a poner leyes es cuando se empezaron a tomar ya en cuenta las estadísticas que en el día de hoy son demasiado altas. Wow, ¿y de cuánto estamos hablando? A nivel mundial estamos hablando de 27 millones de personas que están traficadas a nivel mundial. Wow. 2.5 millones de las víctimas son traficadas a los Estados Unidos y más de 1.5 millones son niños que son traficados mundialmente, internacionalmente y localmente aquí a este país. Entonces, tú me mencionaste que había 2 formas de tráfico humano. Uno era para laboral, a nivel laboral, y otro a nivel sexual. Sí. ¿Me podría explicar un poquito más sobre eso? Sí, a nivel el tráfico de labor, a los niños o las mujeres son traficadas para trabajar en hoteles, en restaurantes, en compañías, en granjas y mucho más de Florida. Aquí las mujeres y niños vienen a trabajar por la agricultura. Uno de los tráficos más grandes aquí en nuestro país, la agricultura, wow, en la cual toma mucho que ver en California, en Texas y Florida, por el clima, por el turismo y todo eso. Esa es una de las formas que también las víctimas ha subido el porcentaje muy alto. Las que vienen internacionalmente llegan con su visa, con su pasaporte, pero los predadores al estar aquí retiran todo eso de ellos y enseguida los ponen a trabajar en lugares de masaje, en lugares de que hacen uñas, todos esos lugares que nosotros vamos diariamente y no nos damos cuenta de lo que está pasando. La otra forma del tráfico, que es la más fuerte, es la de tráfico sexual. Una víctima de tráfico sexual es vendida cada 30 segundos. Wow. Cada 30 segundos, Sheila, es vendida a nivel mundial, nacional, a nivel aquí, incluso local, en nuestra misma ciudad, aquí en Jacksonville. Silvia, ¿y en qué país a nivel mundial es la más alta incidencia de tráfico humano?
Uno de los países más grandes de tráfico es India, pero el otro sectores de los cuales las víctimas son traficadas es Asia, Centro y Sudamérica y parte de Europa, del este de Europa. Sí, yo he visto en películas, inclusive yo vi la película de Slumdog Millionaire, en donde se veían estos niños, ¿verdad? Que estos predadores cogían estos niños de las calles. Inclusive la parte que más me impresionó fue cuando ellos le explotaban los ojos, le echaban unos líquidos para dejarlos ciegos, porque ellos decían que ahí sí la gente tiene más misericordia de ellos y podían traer más dinero para ellos. Y son películas que uno piensa que eso está pasando y como que duele más, maybe uno le da un poco de resentimiento contra estas personas, pero es algo que está pasando diariamente y que tenemos que crear conciencia aún al pueblo de habla hispana, al pueblo que habla español, de cómo prevenir, cómo podemos ayudar a evitar el tráfico humano aquí, especialmente en Jacksonville. ¿Y en qué lugar quedaría Jacksonville, ¿verdad?, a nivel de Estados Unidos en cuanto al tráfico humano? Nosotros en el día de hoy como Jacksonville estamos en tercer lugar, lamentablemente, por tráfico humano. El estado de Florida también está en tercer lugar a nivel nacional en este país. Y como tú dices, sí, muchas veces de las películas, las cosas que vemos, muchos pensamos que a lo mejor es solo película, pero la realidad, como la película que acabas de mencionar, es una realidad verdadera que está pasando en la India con los niños de ese mismo sector y otros sectores en donde está la línea roja, en la cual trafican a las niñas diariamente, constantemente, sobre todo para tráfico sexual en esa área. ¿Y por qué Jacksonville se ha convertido en tercer lugar? Jacksonville se ha convertido porque Jacksonville y Florida se ha convertido en el tercer lugar a nivel nacional aquí, es porque por el auge turístico, el tiempo, el calor, la temperatura es muy buena a nivel de todo el año. Y también por el turismo, mucho el turismo. Cuando van a traer una víctima de otros países, lo primero que les dice, mira, ya está Disney World, está Orlando, está Miami, está las playas, está la arena, está el sol las 24 horas. Entonces la gente busca eso, entonces piensa que de verdad llega a un lugar. Y Jacksonville, y más que todo somos el corazón del país realmente, porque aquí están localizadas las vías más principales que nos llevan de un extremo a otro extremo a nivel nacional, como en la línea internacional la 95, sí, la 10, la 91, la 90, la 75, la 85. De aquí los traen aquí y este es el lugar, el auge en donde la víctima está llegando aquí primeramente. Aquí las reeducan en cómo tratarlas después para entrarlas a este negocio, lucro para los predadores, no para la víctima. Wow. Entonces aquí a nivel tú sabes, las carreteras y todo eso, entonces y el turismo se ha convertido en uno de los lugares más comunes. Sí, tú me comentabas los otros días cuando estábamos hablando en nuestra casa, que Jacksonville tiene muchas aguas, muchos puertos. Muchos puertos. Y que por ahí también estos traficantes usaban las aguas como un medio de transportar a estas víctimas y traerlas aquí a Jacksonville. Sí. Y es interesante porque Jacksonville le dicen la ciudad de los ríos, y entonces pues significa que por cualquier parte de cualquiera de las aguas pueden entrar estas personas y no nos damos cuenta. Exacto. ¿Ok? Porque aún hay casas que están en las riberas. Sí, y tienen y las casas, muchas de ellas tienen sus propios botes privados y todo eso, su entrada privada, que pueden entrar y salir a cualquier hora del día, de la noche. Entonces no ni la fuerza policial tampoco incluso entra porque son residenciales, y ese es uno de los problemas más grandes, que a nivel del tráfico son personas que tienen dinero, son los predadores, son las personas que tienen dinero, que tienen poder, que tienen el avance para poder hacer todo lo que hacen bajo la superficie en la cual nadie nos damos cuenta. Estos predadores, ¿quiénes son y cómo los podemos identificar? Los predadores es una persona normal,
que incluso puede estar en nuestras iglesias. Es una persona educada, es una persona de negocio sobre todo. Lamentablemente los predadores a nivel mundial, los números unos, las cabezas de los predadores son los americanos, lamentablemente. Ellos son gente de negocio que viven una doble vida, tienen su familia, tienen su hogar, tienen sus hijos. Son personas de negocio que realmente van a otros países a hacer negocio y su familia no lo sabe, sus esposas no lo saben, ellas viven una vida cómoda. Entonces no el predador está al lado de nosotros diariamente, está en las escuelas, está en el nivel religioso, en nuestras iglesias, está en los parques, está en muchos lugares que nosotros convivimos diariamente, Sheila. Ok, ¿y cuáles son las señales que uno podría percatar que esa persona es un predador? No importa si es un líder religioso, si es un líder comunitario, porque normalmente a veces hasta son personas lamentablemente bien conocidas y bien amadas por la comunidad. Como me dijiste un caso que hubo en California, en el cual era un padre de familia que inclusive tenía niñas, tenía jovencitas, y él se dedicaba a esto de traficar niñas vírgenes para sustento de él, o sea, vivía en una casa lujosa y su esposa no sabía de nada. ¿Me puedes comentar un poco más de ese caso? En ese caso este hombre fue encontrado en Nicaragua. Él era la cabeza, justo ese entonces él estuvo en Nicaragua haciendo más negocio para traer más niñas acá a nuestro país y a otros países. Entonces la investigación empezó en Nicaragua por medio del ministerio que se llama Rompiendo Cadenas, y ellos se pudo encontrar y poder descifrar de quién era la cabeza de todo este tipo de organizaciones, porque ahora se han convertido en organizaciones de negocio a nivel mundial que hacen negocio, ¿no?, con vidas. Él era un hombre de negocio, un hombre millonario, tenía su mansión en California, tenía sus hijas muy bellas, teenagers de 15, 16 años, de la misma edad de la cual ellos usan a las víctimas y cogen a las víctimas. Es bien difícil poder entender la mentalidad del hombre, incluso al saber que ellos son padres, que ellos tienen sus esposos, que tienen sus familias, y la mayoría de ellos, el 100% lamentablemente, eso es lo que está pasando. Son personas que viven, son hombres y mujeres ahora. Son hombres y mujeres. Antes era solo hombres, pero ahora por la confianza, la mujer atrae más confianza rápidamente. En cuanto la mujer te habla como amiga, vas cogiendo confianza. Entonces están usando los predadores a las mujeres para reclutar niños y niñas en todos lugares. Wow. ¿Y por qué ha crecido este auge de tráfico humano aquí en Estados Unidos? ¿Y quiénes en realidad son las personas, qué tipo de clientela es la que busca estos servicios? Porque ponemos entre comillas, ¿verdad? Porque no es un servicio que se le está dando, son personas que están siendo esclavizadas, están siendo obligadas a hacer este tipo de actividades con los clientes. Sí. Las personas que busquen clase de trabajo, ¿no?, esta clase de servicio prácticamente, muchos de ellos son personas, sigue siendo en el ambiente de negocio, sigue viendo en el ambiente deportivo. Muchos de los juegos a nivel importantes aquí en este país, como el Super Bowl, basketball teams, todas esas cosas, son los after party que llaman. VIP passes que tienen privados para las fiestas después de los juegos, después de los eventos de los Oscars y cosas de ellos. Ellos son los número uno en el proveer. Los Estados Unidos es el proveedor mundial de dinero. Por eso es que la víctima siempre termina en este país. Sí, tenemos aquí más de 2.5 millones en los Estados Unidos que termina aquí en este país. Por eso mismo somos la base de proveer el dinero, la que está recurriendo más y más, y ahora hacen, incluso ahora los predadores vienen y te presentan de qué país quieres, de dónde quieres, cómo las quieres, de qué edad quieres. Entonces hacen su propio folder en el cual pueden venir y presentarlos a las personas que están detrás de las escenas de los Super Bowls o de los basketball teams o de los Oscars, que son las cosas más grandes. Y también está pasando porque las niñas no solamente son reclutadas de esa manera, porque las niñas y niños también se los pone
en los strip clubs, se los pone a prostituirlas también. Eso es un nivel muy amplio, en el cual no es solo para el nivel de dinero, sino que también está en todos sectores, está en nuestras mismas casas, en nuestros mismos vecindarios. Muchas de ellas son víctimas en los mismos hogares, las traen, las tienen ahí como esclavas, que no pueden salir de un hogar, no pueden salir de una casa, no pueden salir a asomarse a la ventana, están constantemente vigiladas. Y mucho de eso también, las niñas están, encima de que son vigiladas, son transportadas. Cada 2 días o cada día las transportan a moteles, a hoteles, a 5 estrellas hoteles, los transportan a trailers, los transportan a otras casas, y constantemente ellas están vigiladas. Nuestra forma de poder ayudar es observar lo que está pasando alrededor de nosotros, observar en nuestro vecindario, si una casa, a muchos carros que llegan, qué es lo que está pasando. Sí. ¿Y qué tipo de personas son las que podrían ser posibles víctimas de estos depredadores? Porque tú me estás diciendo que ellos se encuentran donde quiera, hasta en el mall, ¿verdad? Si uno sale en el mall, no se imagina que al lado de uno hay un predador de estos. ¿Cuáles son las personas que ellos buscan para atraparlas y secuestrarlas, victimizarlas? ¿Qué tipo de personas son los que ellos buscan? Muchos de ellos son niños que están demasiado vulnerables, que están deprimidos, que están los runaways, que se dice aquí en los Estados Unidos. Los runaways son la víctima número 1. Vamos a explicar un poquito, ¿verdad? En español, son los que escapan de la casa. Sí, son los niños que se escapan de la casa entre la edad de 12 a 16 años, en la cual dice: nadie me quiere, nadie me entiende, no me dan dinero, no puedo trabajar, quiero mi independencia, quiero mi libertad. Entonces ellos se convierten en la víctima número 1 en nuestro país. Si una víctima, una niña que se escapa de su casa, en menos de 48 horas no podemos encontrarla a la niña, inmediatamente ella es la primera víctima de tráfico humano. Ella termina siendo víctima de tráfico humano, porque los predadores están observando a las niñas que están ambulando en la calle, están observando a los niños que están en la calle mucho tiempo, están sin vigilancia de adulto, están vigilando a los vagabundos también. Ellos son una víctima bien grande. Ahora mismo tenemos un auge bien grande de niños que no tienen hogar, que son homeless, ¿no? Que están vagabundos. Ellos son las primeras víctimas del tráfico humano, la víctima que se escapa de su hogar, los niños que viven en la calle, y los niños que han sido pasados lamentablemente por el Departamento de Familias y Niños, que son los niños que son que nadie los adopta, que van de hogar a hogar, que no tienen una estabilidad. Son niños vulnerables. Los niños en las mismas escuelas, que son bullies todo el tiempo, víctimas de los bullies, también ellos son una víctima, que el mismo predador en las escuelas, que pueden ser los mismos consejeros, pueden ser sus profesores, van analizando, van viendo eso, y eventualmente se hacen tu amigo primero. Primeramente se hacen tu amigo, te convencen. Mira, muchas de las veces la víctima como niña, por ejemplo, la primera cosa a nivel mundial y a nivel nacional aquí, cómo una niña se hace víctima, es porque uno de los primeros avances que ellos hacen es decirte: mira, esta es muy linda, tú podrías ser modelo, yo tengo una agencia en la que te puedo llevar de un estado a otro estado y puedes ser famosa, tienes fotos en Facebook, tienes fotos en las cuales tú posas con tus amigas. Entonces todo niño en este día quiere ser famoso, quiere ser una estrella, quiere ser conocido, reconocido. Entonces esos niños son los niños más vulnerables en nuestro propio país. Incluso nuestros propios hijos están en una vulnerabilidad. Vivimos en un estado de vulnerabilidad muy grande, en la cual todos estamos pasando victimizados de algo, y este es uno de los problemas más grandes. Y una vez tú me dijiste porque vamos a esta otra pregunta, que es cómo identificar a una víctima que, ¿verdad?, está siendo traficada. Cuando tú ves un carro lleno de niñas, maybe de diferentes nacionalidades, de diferentes, ¿verdad?, y que tú las ves como que maybe que se ven como que están humilladas, cabizbajas, depresivas, podría ser un posible traficante humano. ¿Cómo no? Esa es una de las primeras señales, claro que sí. Muchos de ellos, al ser movidos, son movidos por carros normales, por trailers, por
pickup trucks y todo eso. Si tú ves algo así en la calle, tú ves un carro en la cual estén 2, 3, 5 niñas, que ninguna se parece a nadie, que no sean como familia, hay un número en el cual tú puedes reportar inmediatamente, en el que se puede hacer la investigación rápida y pues se puede conseguir el carro, a seguirlo al carro, si tú puedes coger la licencia, la placa de su carro y todo eso, y enseguida llamar y dejarnos saber, casi como el Amber Alert, que tú puedes, estamos al día con el FBI, con el YESO aquí localmente, que tú puedes llamar. Hace 6 años la policía aquí mismo no tenía un escuadrón de tráfico humano, pero por el auge que ha crecido tanto en los últimos 3, 4 años ya ha ido incrementando. Ahora tienen un escuadrón específico para tráfico humano, en el cual se han encontrado víctimas aquí localmente también, que gracias a otras personas han podido denunciar anónimamente o con su nombre o lo que sea, pero se han dado cuenta de las señales de las que estamos conversando, que al observar, el tener conocimiento de este programa, lamentablemente no es por falta de conocimiento el cual ha subido el porcentaje de víctimas, porque muchos de nosotros todavía no estamos educados en este auge de tráfico humano que es tremendo y que es doloroso para las familiares y para la misma víctima. Sí, porque la palabra del Señor dice que por causa, ¿verdad?, por falta de conocimiento el pueblo perece. Y a veces la ignorancia, decía Eugenio María de Ostro, es tan malvada como la misma maldad. Y a veces podemos ver, ¿verdad?, una víctima y lo pasamos por alto porque no tenemos el conocimiento de que esa vida está siendo traficada o está siendo esclavizada en ese momento. Y tú me habías mencionado también que en el mall, por ejemplo, ¿verdad?, pueden haber áreas que son de niños. Y en qué maneras, si vemos una persona sospechosa, ¿cómo podemos creer que esa persona... Si por ejemplo tú estás en el Avenues Mall, en donde está el playground donde juegan los niños, tú ves un hombre o una mujer que está cerca de donde están los niños pero que no tiene niño, esa es una señal muy grande, porque ¿qué va a hacer un adulto ahí mirando a niños si no tiene su niño jugando? En los parques iguales. Son hombres y mujeres que están sentados, que pareciera que tienen niño o algo así, pero cuando tú los ves caminar y caminan, van de un lado al otro lado, miran para la derecha, miran para la izquierda, se están dando la vuelta también. Pero como sus mamás están bien ocupadas mirando a su niño, cuidando a su niño, pero no nos damos cuenta de los que están atrás de nosotros, de los que están alrededor de nosotros, y ese es uno de los problemas muy grandes. A nosotros de enfocarnos en una cosa, 5 o 6 cosas están pasando alrededor de nosotros. Y eso es como ellos están chequeando, mirando, observando, hasta cuando el niño o la víctima esté en un segundo, en 30 segundos, tú puedes ser la víctima en ese mismo instante. A tú olvidarte como madre, al darte la vuelta, y tú sabes, muchos casos ha pasado eso, su madre dice, pero yo lo dejé aquí y se me desapareció. Entonces, así es igual también con los predadores. Y ahora pues como que, no sé, nosotros los latinos en nuestra cultura somos muy apegados a nuestros niños. Por ejemplo, los que venimos ya yo que soy de Puerto Rico, puertorriqueña de Puerto Rico, de la isla, somos muy apegados, pero a veces vemos madres que se descuidan de los niños, el niño está afuera en la calle largo tiempo y ellas adentro viendo televisión maybe, y pues queremos concientizar por eso que sobre la importancia que usted tenga cuidado de su niño, dónde está su niño, si está en casa de un vecino, porque aún el mismo vecino puede permitir personas que entren a su casa que tengan este tipo de actividades. Hay que ser muy cuidadosos. Y yo recuerdo cuando mis niños estaban pequeños, una vez se me fue del lado uno de los niños y yo me enloquecí casi porque era una desesperación, y yo no me imagino esas madres que pierden a esos niños en 1 segundo, 30 segundos, y que no aparecen por día, lo que pasará en la cabeza de esa madre, y tantas cosas que podrían suceder a ese niño desaparecido o niña. Y quería preguntarte, después que el niño atrapa o secuestra a la víctima, ¿qué es lo siguiente que ellos hacen con estos niños o con el joven, porque aún son jóvenes? Sí, eso es bien fuerte, como tú dices, Sheila, la verdad. Como hispanos,
a la vez que estamos bien enfocados en nuestra familia, somos bien de familia, de hogar, de afecto y todo eso, pero aún hay veces que se nos escapa, ¿no? Se nos va las cosas por lo que estamos preocupados, ya la vida, ya todos trabajamos, tenemos que sustentar nuestros hogares aquí, entonces sí nos pasa, y también nosotros como hispanos, la falta de conocimiento es grande porque no nos gusta leer, no nos gusta enfocarnos en aprender extra cosas, ¿no? Pero sí, cuando en nuestro aspecto, cuando la víctima, cuando el predador ha cogido a la víctima, lo que ellos hacen es llevarlos y a separarlos completamente a otros lugares, los transportan inmediatamente a otras ciudades, a otros condados, a otros hogares. Pero mientras los 2 primeros días el niño está transportado, está tratado muy bien, le dan sus caramelos, le dan dinero, los tratan bien como si fuera tu mejor amigo, hasta que el niño coja confianza en ti, o la adolescente coja confianza en ti. Sí, porque al comienzo, claro, tienen mucho miedo porque no conocen bien a la persona, pero la persona psicológicamente, emocionalmente, sabe cómo llegar ante ti, que ya saben que los teenagers quieren dinero, quieren ropa, quieren joyas, quieren tú sabes, posar a la cámara. Entonces son cosas en las cuales ellos utilizan diariamente, pero después que ya encontraron un niño, se lo llevaron, ellos lo que hacen es primero los como que los reeducan, los tratan. A un niño a los 2 días de haber sido, o al día o a los 2 días de haber sido secuestrado, lo empiezan a inyectar drogas. Lamentablemente a los 2 días el niño empieza a ser un drogadicto. Entonces, un niño, como su cuerpo es débil, es joven, está desarrollándose todavía, entonces un niño en 1 semana, 2 semanas se convierte en un adicto a la droga y también al alcohol. Entonces, una vez que los predadores tratan de esa manera a las víctimas a la semana, a las 2 semanas son adictos, pero ya, entonces ahora ya quieren más y le están pidiendo al predador, dame más. Entonces el predador, ahí es cuando empieza la trata, ahí es cuando dice, ok, quieres más, entonces eso es lo que tienes que hacer por mí. Entonces ahí es cuando empiezan a traer hombres y mujeres también, para que el niño sea una víctima sexual, es violada porque no está consentida, está afirmando o no está de acuerdo a que sea violada, sino que es violada diariamente de 40 a 52 veces al día una víctima. En 1 semana empieza ya, el proceso empieza poco a poco, primero con las drogas, primero con el alcohol, y ya después de eso entonces a victimizarla sexualmente. Wow, bien triste todo lo que pasa en estas vidas, apenas en la flor de la juventud. Las estadísticas del día de hoy nos enseñan que 27 millones de víctimas son traficadas sexualmente y laboralmente mundialmente, de las cuales 2.5 millones son traficadas a nuestro país, aquí a los Estados Unidos, a nuestras ciudades, y de las cuales 1.2 millones de esas víctimas son niños traficados aquí a nuestra ciudad. World Relief y la coalición de tráfico humano necesita voluntarios. ¿Te gustaría ser uno de ellos? Llámanos. Y todavía sigo hablando esto contigo y no puedo creer que esto suceda. Solamente me imagino que yo tengo 2 jóvenes y atemoriza hasta cierta manera, aunque nosotros confiamos en el Señor, pero ahí está el enemigo, ¿verdad? Acechando como león rugiente. Y tenemos que cada día orar por nuestros hijos y protegerlos con la sangre de Cristo, ¿verdad? Y orar por esta juventud que está alrededor de nosotros, pero también llevar la información, porque no es solamente, ¿verdad?, es orar, sino también accionar, ¿verdad? Sí. Mi pastora en Puerto Rico decía, orando y con el mazo dando. Exacto. Y tenemos que no solamente dejarlo todo en las manos de Dios, y también vemos una víctima, también llamar a la línea correspondiente, llamar a la policía, ¿verdad?, para que ellos puedan trabajar el caso y puedan atrapar a esta gente que está malvada en medio de nuestra comunidad. Silvia, ¿cuánto tiempo sobreviven estas víctimas? Lamentablemente estas víctimas no tienen un auge de sobrevivir por muchos años, porque como son maltratadas, abusadas, violadas diariamente, 7 días a la semana, vendidas y revendidas. Entonces una víctima, mientras más joven fue víctima del tráfico humano,
si fue de 10 años, 8 años, 12 años, una víctima no sobrevive por su cuerpo que todavía recién está desarrollándose, no más de 5 o 8 años realmente, y muere en donde quiera que se encuentre. Y las otras víctimas que son ya teenagers, que son adolescentes de 16, 17, 18 años, ya su cuerpo está un poco desarrollado, más fuerte, pues a ellas las ponen como prostitutas también, o como a los strip clubs, y ellas tienen un porcentaje en el que sobrevivan un poco más, porque a los 18 años lo que ellos hacen es que las ponen a la calle. Entonces tienen una forma en la que a lo mejor puedan escapar, y ellas sobreviven. Pero no solamente en la parte de la salud, porque también podemos darnos el caso de una enfermedad contagiosa, que puedan morir, o también puede ser que si el persona que busca el servicio, la persona que busca el servicio es un abusador que le gusta agredir a la víctima, puede crear, tú sabes, matar, puede o crear un homicidio con esa pobre niña o niño, porque le gusta ver el sufrimiento a través de los golpes. O sea que son muchas las formas que puede haber una tragedia en estas jóvenes. Es muy triste. Sí, y como no hay nadie quien las defienda, entonces los predadores no hacen, en casos así, porque se ha dado, en que la víctima es demasiado abusada o de mucha droga, o los predadores mismos las maltratan físicamente para tener más control sobre ellas. Entonces es una víctima extra, doble víctima. Por eso mismo ahora el gobierno ya empezó a tratar a ellas como víctimas, porque antes las trataban como criminales. Entonces por los últimos años ahora ya se está reeducando al pueblo, a la comunidad hispana y los demás, en cuanto de que sí son víctimas, porque ellos no eligieron, por más que hayan escapado, no eligieron esta clase de vida. Entonces son maltratadas en todo nivel, que como tú dices, si cogieron una enfermedad, si la persona que pagó por la niña la maltrata, la pega, y es una niña pequeña, pues no va a sobrevivir eso. Las estadísticas del día de hoy nos enseñan que 27 millones de víctimas son traficadas sexualmente y laboralmente mundialmente, de las cuales 2.5 millones son traficadas a nuestro país, aquí a los Estados Unidos, a nuestras ciudades, y de las cuales 1.2 millones de esas víctimas son niños traficados aquí a nuestra ciudad. World Relief y la Coalición de Tráfico Humano necesita voluntarios. ¿Te gustaría ser uno de ellos? Llámanos. Qué triste, qué triste. Y las víctimas no tienen edad, o sea. Sí, de ahora, lamentablemente, y es más fuerte, pero esta es la realidad, ahora la gente que quiere las víctimas está buscando más jóvenes y más jóvenes, incluso niñas de 5 años de edad, 4 años de edad, 6 años de edad, y es lo más trágico. Y lamentablemente somos la popularidad americana de este país es que tiene la demanda más grande a nivel mundial. Por nuestra demanda de este país, de los hombres sobre todo en ese país, la perversidad del hombre que está a su corazón es la que hay mucha victimización, y porque ahora el tráfico humano se ha convertido en el que genera a nivel mundial, la número 2, que genera millones y miles de millones de dinero, que incluso antes era, sí, continúa siendo el tráfico de droga número 1 a nivel mundial de proveer dinero. Ahora es el tráfico humano, y casi está yendo mano a mano con el tráfico de droga. ¿Y cómo nosotros podríamos ayudar a estas víctimas? Una vez, ¿verdad?, que las identificamos, sí. ¿Cómo podemos Una vez ayudar? a la que tú la identificas, por ejemplo, en un mall, si tú ves un hombre o una mujer con una niña en la cual no la deja salir de su lado, en la cual le coge de la mano, en la cual está caminando totalmente para abajo con la mirada, en la cual no puede ni tocar el counter o la ropa o algo así, y tú observas, eso es abuso, eso es control. Entonces la niña, tú como adulto, ¿no?, como lo que yo hago, por ejemplo, puedo decir, mira cómo está, qué linda tu niña, empezar a hacer una conversación. Entonces, tú al entablar una conversación con el predador, tú observa cómo la niña o el niño reacciona. Si te mira, si te sonríe, si está asustadito, si ha tenido golpes en su cara, si tiene mechones del pelo que a veces los cortan, tú sabes, les victimizan en muchas maneras. Entonces tú observas, necesitamos aprender a observar alrededor de nosotros cómo son las víctimas, qué es lo que tenemos que observar
la estima de los niños que está muy bajo, su cabecita aquí en el mall, por ejemplo, aquí en el Regency Mall pasó un caso así con una amiga que le pudo identificar a un hombre moreno de Haití que tenía una niña musulmana con él. Entonces mi amiga llamó enseguida y ella nos dio las señales, indicó al yeso y todo eso, entonces ella pudo identificar. Esa es la forma. Necesitamos que tú aprendas a identificar bajo la superficie de lo que está pasando, bajo de lo que tú ves, porque si tú ves una señora con un niño, tú asumes es la hija, es la mamá, pero cuando tú ves cómo la niña camina, cómo está incluso hasta vestida diferente que la mamá, cómo ella camina atrás de ti, camina delante de ti, camina al lado tuyo, la coge de la mano, la jala. Muchas son esas señales pequeñas que no nos damos cuenta, no observamos. Esas son las señales más grandes que debemos observar. Inclusive, pues, instruirnos un poco más, me vi yendo a las páginas de internet correspondientes para buscar los números de teléfono, leer un poco más de cómo identificar a estas víctimas. Se están sacando documentos allá afuera, documentales, para orientar más al público, porque esto es una maldad tan creciente, y yo todavía, yo pienso cómo es posible que en puro siglo XXI un humano se sienta con el derecho de doblegar, de maltratar, de esclavizar a otro humano. Eso es increíble, y tenemos que batallar contra eso, con este monstruo que está acaparando a nivel mundial, y para protección también de nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos. Las estadísticas del día de hoy nos enseñan que 27 millones de víctimas son traficadas sexualmente y laboralmente mundialmente, de las cuales 2.5 millones son traficadas a nuestro país, aquí a los Estados Unidos, a nuestras ciudades, y de las cuales 1.2 millones de esas víctimas son niños traficados aquí a nuestra ciudad. World Relief y la Coalición de Tráfico Humano necesita voluntarios. ¿Te gustaría ser uno de ellos? Llámanos. Tú perteneces a World Relief. ¿En qué manera World Relief ayuda a estas personas? Por medio de World Relief. World Relief es una agencia cristiana que ayuda a los refugiados a darles un nuevo hogar aquí en Jacksonville. Los ayudan a empezar una vida nueva. Por medio de eso se descubrió también que encontramos a través del tiempo, de los años, que también habían víctimas de tráfico sexual. Ahora, incluso ya en los últimos 5 años, también tenemos el tráfico humano, la coalición de tráfico humano ya establecida aquí en Jacksonville, con la señora con la cual yo trabajo, Michelle Clough. Ella es la directora de la coalición de tráfico humano aquí, y también gracias a Dios y al hacer traer muchos documentales, como tú dices, a llevar a las escuelas, a hacer presentaciones. El interés de nosotros más grande es darles el conocimiento a las ciudades, el que nos inviten a nosotros localmente, a World Relief, a la coalición de tráfico humano, Michelle Clough, a que podamos llegar a tu hogar, a tu iglesia, a tu grupo de jóvenes, a tu grupo de mujeres, a tus escuelas, a los high schools, middle schools, en la cual presentamos estos programas, presentamos documentales, presentamos una información, les damos a conocer a muchos websites en los cuales tú puedes entrar a nivel nacional y a nivel local aquí. Y yo le doy gracias a Dios porque el año pasado, por primera vez, el gobernador de aquí de Florida, Mr. Scott, él hizo por primera vez, porque ha crecido tanto aquí en Florida, él hizo un reporte nacional de Florida por primera vez en Tallahassee el año pasado, un reporte incluso con víctimas que han sido rescatadas en Miami, en Tampa, en otros lugares. Ellas pudieron venir dando su testimonio, y por primera vez se hizo un reporte nacional que ahora este año se convirtió, pudimos hacerlo nuevamente, el segundo reporte anual, que eso ayuda mucho, y este año pudieron venir más organizaciones ya locales, las cuales están combatiendo este problema localmente, que ahora no solo antes se combatía a nivel nacional, internacional, pero gracias a Dios hay más y más organizaciones, ministerios cristianos que están llevando
la palabra, están llevando el conocimiento a colegios, a universidades, a escuelas, a hogares, a iglesias, a todo lugar, porque mientras más podamos presentar, podamos hablar sobre esto con la gente, compartir uno a uno, eso es lo que nos va a ayudar. Y eso es lo que ha ayudado ahora para que ya Jacksonville, ya Florida se convierta en la ciudad y en el estado número 3, porque antes de este reporte anual el año pasado en Tallahassee éramos número 2. Pero con este reporte del año pasado en Tallahassee y el reporte que ahora hubo en Tampa, hemos saltado este año al número 3 a nivel nacional y a nivel local, que eso es un buen porcentaje bien grande para nosotros ayudarnos, que es el conocimiento. Qué bueno, qué bueno. Te damos las gracias, Silvia, por estar con nosotros en esta hora. Silvia, en esta hora vamos a presentarnos entonces en oración para orar por las víctimas, vamos a orar por los predadores, vamos a orar por la policía y todo aquel cuerpo, ¿verdad?, legal que está tratando de luchar contra esta criminalidad. Yo te voy a pedir el favor que oremos juntos. Sí, cómo no. Señor, gracias por permitirnos estar aquí. Te damos las gracias, Señor, que tú continúas revelando esta clase de oscuridad y de mentira que el enemigo tiene contra nuestra sociedad, contra nuestra ciudad, contra nuestro país. Te pedimos, Señor, que tú bendigas y cuides de las víctimas, Señor, en donde quiera que ellos se encuentren, Padre, de que tú seas, Señor, cuidándolos, protegiéndolos, Señor, y que de alguna manera, Señor, salgan a la luz, puedan salir de esa esclavitud. Y, Señor, de manera especial yo te pido por los predadores, para que tú les des, Señor, un cambio de mente, Señor, que tú les des, Señor, una mente amplia en la cual ellos también puedan conocerte, Señor, a largo plazo. Que ellos puedan, Señor, alguien traerles tu palabra a ellos, Señor. Gracias por esta hora, gracias por permitirnos, Señor, compartir el conocimiento que tú nos has dado, Señor. Te entregamos todo en las manos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Silvia, por compartir con nosotros toda esta valiosa información que va a ser de ayuda a la comunidad, yo te lo aseguro, y que también ha sido de validez para mí, muy valioso. Te damos gracias y esperamos que en algún otro momento podemos volver a hacer otra entrevista para llevar más información al público de habla hispana. Muchísimas gracias, Sheila. Okay. Muchísimas gracias. Las estadísticas del día de hoy nos enseñan que 27 millones de víctimas son traficadas sexualmente y laboralmente mundialmente, de las cuales 2.5 millones son traficadas a nuestro país, aquí a los Estados Unidos, a nuestras ciudades, y de las cuales 1.2 millones de esas víctimas son niños traficados aquí a nuestra ciudad. World Relief y la coalición de tráfico humano necesita voluntarios. ¿Te gustaría ser uno de ellos? Llámanos.